Bienvenidos un día más a mi canal, donde exploramos el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo lleno de drama, pasión y por supuesto muchísimo amor. Hoy, como ya habrás adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas románticas que, según mis predicciones, nos van a enamorar perdidamente en 2025. Prepárense para un viaje lleno de galanes irresistibles, heroínas valientes y tramas que les harán suspirar. Y lo mejor de todo, les contaré cuáles estarán disponibles dobladas y con subtítulos para que no se pierdan ni un solo detalle. Así que acomódate, prepara tus palomitas y empecemos. Antes de empezar quiero aclarar algo, estas son mis predicciones basadas en las tendencias actuales, los actores que están en auge y por supuesto, en lo que a mí me gustaría ver. No tengo una bola de cristal, aunque me encantaría. Pero sí tengo un radar muy fino para detectar qué historias tienen el potencial de convertirse en un éxito rotundo. Analizo las tendencias en redes sociales, los comentarios de los fans, las declaraciones de los productores y las pistas que dejan caer los propios actores. Además, me dejo guiar por mi intuición, que hasta ahora no me ha fallado. La popularidad de las series turcas sigue en aumento en todo el mundo, y cada vez son más las plataformas de streaming que apuestan por este tipo de contenido. Esto significa que tendremos acceso a una mayor variedad de historias, con diferentes temáticas y estilos. Pero, ¿qué es lo que hace que estas series sean tan adictivas? Creo que la clave está en la combinación de elementos como la belleza de los paisajes turcos, las bandas sonoras emotivas, la intensidad de las actuaciones y, sobre todo, la forma en que exploran temas universales como el amor, la familia, la amistad y la superación personal. La primera serie que tengo en mi lista es una que ya está generando mucho revuelo en Turquía, y estoy segura de que llegará a nosotros doblada y subtitulada en 2025. Se llama provisionalmente El Jardín Secreto de Estambul. La historia gira en torno a una joven arquitecta, Leyla, que hereda una antigua mansión en el corazón de Estambul. Lo que ella no sabe es que esa mansión esconde un jardín secreto lleno de misterios y un pasado familiar complicado. En medio de todo esto conoce a Emir, un atractivo restaurador de arte que la ayuda a descubrir los secretos del jardín y, por supuesto, el amor florece entre ellos. ¿Lo que me encanta de esta serie? La combinación de la belleza de Estambul, el misterio y un romance que promete ser de esos que te dejan sin aliento. Además, los rumores apuntan a que la banda sonora será espectacular. Apuntadla. Profundizando un poco más en El Jardín Secreto de Estambul, he escuchado que la producción ha invertido fuertemente en la ambientación. La mansión en la que se desarrolla la historia es real y se encuentra en el barrio de Beyoğlu, conocido por su arquitectura histórica y su ambiente bohemio. El Jardín Secreto, por supuesto, ha sido creado especialmente para la serie, con una gran variedad de flores y plantas que cambian según la estación del año. En cuanto a los protagonistas, Leyla será interpretada por una actriz relativamente nueva, pero que ha demostrado tener un gran talento para transmitir emociones. Emir, por su parte, estará a cargo de un actor consagrado, conocido por sus papeles en dramas románticos. La química entre ellos promete ser explosiva. Además, la serie contará con la participación de actores veteranos que darán vida a personajes secundarios entrañables y misteriosos. El guión está siendo supervisado por una reconocida escritora de telenovelas turcas, que ha prometido que la historia tendrá giros inesperados y momentos de gran tensión emocional. La segunda serie que creo que va a dar mucho de qué hablar es una comedia romántica titulada Un contrato inesperado. Aquí tenemos a Deniz, un abogado exitoso y soltero empedernido, que se ve obligado a casarse por contrato para heredar la empresa familiar. En su búsqueda desesperada por encontrar a la candidata perfecta, se cruza con Elif, una joven diseñadora de moda con un espíritu libre y un pasado complicado. Imaginen el choque de personalidades, las situaciones cómicas y, por supuesto, cómo poco a poco ese contrato se va convirtiendo en algo mucho más real. Creo que esta serie tiene todos los ingredientes para ser un éxito. Un argumento fresco, personajes carismáticos y mucho humor. Perfecta para una tarde de domingo. Un contrato inesperado, se diferenciará de otras comedias románticas turcas por su enfoque moderno y su humor inteligente. Los guionistas han puesto especial atención en crear diálogos ingeniosos y situaciones originales que sorprendan al espectador. Además, la serie abordará temas como la presión social, la búsqueda de la identidad y la importancia de seguir los propios sueños. Deniz y Elif son personajes complejos y con muchas capas,
que evolucionarán a lo largo de la historia. Denise aprenderá a ser más sensible y a valorar las cosas importantes de la vida, mientras que Elif encontrará la confianza para perseguir sus metas y dejar atrás su pasado. La serie contará con la participación de actores jóvenes y talentosos, que aportarán frescura y dinamismo a la historia. Además, la banda sonora incluirá canciones pop turcas actuales, que le darán un toque moderno y divertido. Los productores han prometido que Un contrato inesperado será una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el amor y la vida. Ahora pasamos a una serie que promete ser pura pasión y drama, El precio del silencio. La trama nos presenta a Aslan, un hombre de negocios poderoso y enigmático, que se ve envuelto en una red de secretos y mentiras tras la muerte de su padre. En medio de todo este caos conoce a Zeynep, una periodista valiente y decidida que está dispuesta a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Obviamente la atracción entre ellos es inevitable, pero su relación estará marcada por los secretos, la traición y el peligro. Esta serie tiene pinta de ser adictiva desde el primer capítulo. Prepárense para noches en vela y pañuelos a mano. El precio del silencio se inspira en los thrillers psicológicos escandinavos, pero con el toque distintivo de las telenovelas turcas. La serie explorará temas como la corrupción, el poder, la venganza y la redención. Aslan es un personaje atormentado por su pasado, que se ve obligado a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. Zeynep es una mujer fuerte y decidida, que no se dejará intimidar por nadie en su búsqueda de la verdad. La relación entre ellos será un juego peligroso, donde la pasión y la desconfianza se entrelazarán. La serie contará con escenas de acción emocionantes, giros inesperados y una atmósfera de suspense constante. Los productores han contratado a un equipo de expertos en efectos especiales para crear escenas visualmente impactantes. Además, la banda sonora incluirá música original compuesta por un reconocido compositor turco, que le dará un toque oscuro y misterioso a la serie. El precio del silencio promete ser una experiencia intensa y adictiva para los amantes del drama y el suspense. La cuarta serie en mi lista es La hija del embajador 2.0. Sí, lo sé, la primera temporada fue un éxito arrollador, pero con la salida de Neslihan Atagul, muchos pensamos que la serie había perdido su esencia. Pues bien, los productores están preparando un reboot con una nueva protagonista y una trama completamente renovada. Esta vez la historia se centrará en Melek, la hija de Narey Shankar, ya convertida en una joven adulta. Melek regresa a Turquía para reconectar con sus raíces y, por supuesto, para encontrar el amor. Creo que esta nueva versión tiene el potencial de capturar la esencia de la original, pero con un toque más fresco y moderno. En La hija del embajador 2.0, Melek será una joven independiente y con una personalidad fuerte, que ha crecido lejos de Turquía y que se siente dividida entre dos culturas. Su regreso al país de sus padres la enfrentará a un pasado familiar complicado y a secretos que cambiarán su vida para siempre. La serie explorará temas como la identidad, la pertenencia, el legado familiar y la búsqueda del amor verdadero. Melek se enamorará de un joven turco con ideas modernas y una visión diferente del mundo, pero su relación se verá amenazada por los conflictos del pasado y las presiones sociales. La serie contará con escenarios impresionantes en la costa turca, que resaltarán la belleza de la naturaleza y la riqueza cultural del país. Los productores han prometido que La hija del embajador 2.0 será una serie que honrará el legado de la original, pero que también ofrecerá una historia fresca y emocionante para una nueva generación de espectadores. Cambiando un poco de género, les presento Bajo el cielo de Capadocia. Esta serie nos transporta a la mágica región de Capadocia, donde dos jóvenes, Ela y Can, se conocen durante un viaje en globo aerostático. Ela es una fotógrafa que busca inspiración para su próximo proyecto, mientras que Can es un guía turístico que conoce cada rincón de la región. Juntos explorarán los paisajes impresionantes de Capadocia, descubrirán antiguas leyendas y, por supuesto, se enamorarán perdidamente. Lo que me atrae de esta serie es la belleza visual, la conexión con la naturaleza y una historia de amor sencilla pero conmovedora. Bajo el cielo de Capadocia será un tributo a la belleza natural y cultural de la región. La serie mostrará los paisajes impresionantes de Capadocia desde una perspectiva diferente, utilizando tomas aéreas espectaculares y efectos visuales impresionantes. La historia de amor entre Ela y Can se desarrollará en un ambiente mágico, rodeados de formaciones rocosas únicas, iglesias rupestres antiguas y ciudades subterráneas misteriosas.
La serie explorará temas como la inspiración, la creatividad, la conexión con la naturaleza y la búsqueda del amor verdadero. Ella encontrará en Capadocia la inspiración que necesita para su proyecto fotográfico, mientras que Can aprenderá a apreciar la belleza de su tierra natal desde una nueva perspectiva. La serie contará con la participación de actores jóvenes y talentosos, que aportarán frescura y autenticidad a la historia. Además, la banda sonora incluirá música folclórica turca y canciones originales inspiradas en la cultura de Capadocia. Bajo el cielo de Capadocia promete ser una experiencia visualmente impactante y emocionalmente conmovedora. La sexta serie que estoy esperando con ansias es La promesa del sultán. Esta es una serie de época ambientada en el Imperio Otomano, que nos cuenta la historia de amor entre un sultán y una joven esclava. La trama estará llena de intrigas palaciegas, luchas de poder y, por supuesto, un romance prohibido que desafiará las convenciones sociales de la época. Este tipo de series siempre son un éxito, y creo que La promesa del sultán tiene el potencial de convertirse en un clásico. La promesa del sultán será una superproducción ambientada en el siglo XVI, durante el reinado de Solimán el Magnífico. La serie mostrará la opulencia y el esplendor del Imperio Otomano, con escenarios majestuosos, vestuarios elaborados y joyas deslumbrantes. La historia de amor entre el sultán y la esclava se desarrollará en un ambiente de intrigas palaciegas, luchas de poder y secretos oscuros. La serie explorará temas como el amor prohibido, la ambición, la lealtad y el sacrificio. El sultán se enamorará de la esclava por su belleza, su inteligencia y su espíritu libre, pero su relación se verá amenazada por las convenciones sociales y las intrigas de la corte. La serie contará con la participación de actores consagrados y jóvenes promesas, que darán vida a personajes históricos y ficticios. Además, la banda sonora incluirá música clásica turca y canciones originales compuestas para la serie. La promesa del sultán promete ser un drama épico y emocionante que transportará al espectador a un mundo de pasión, poder y romance. Para los amantes de las historias más intensas, les recomiendo El refugio del alma. Esta serie nos presenta a dos personas, Demir y Defne, que han sufrido traumas en el pasado y buscan refugio en el amor. Demir es un exsoldado que lucha contra sus demonios internos, mientras que Defne es una psicóloga que intenta ayudarlo a superar sus traumas. Juntos construirán un refugio donde podrán sanar sus heridas y encontrar la felicidad. Esta serie promete ser emotiva, profunda y llena de esperanza. El refugio del alma abordará temas como el trauma, la salud mental, la superación personal y la importancia del amor y el apoyo emocional. La serie mostrará el proceso de sanación de Demir y Defne, quienes se ayudarán mutuamente a superar sus traumas y a encontrar la felicidad. La serie explorará las complejidades de la mente humana, las dificultades de la vida y la capacidad de resiliencia del ser humano. Demir aprenderá a lidiar con sus demonios internos y a encontrar la paz interior, mientras que Defne descubrirá que también necesita ayuda para sanar sus propias heridas. La serie contará con la participación de actores talentosos que transmitirán la complejidad y la vulnerabilidad de sus personajes. Además, la banda sonora incluirá música emotiva y canciones originales que reflejarán el estado emocional de los protagonistas. El refugio del alma promete ser una serie conmovedora y esperanzadora que resonará en el corazón de los espectadores. La octava serie en mi lista es Los secretos del Bósforo. Esta serie nos sumerge en el mundo de la alta sociedad de Estambul, donde los secretos, las envidias y las traiciones están a la orden del día. La historia gira en torno a una familia adinerada que se ve envuelta en un escándalo que amenaza con destruirlo todo. En medio de este caos, dos jóvenes, Kerem y Asli, se enamoran, pero su relación estará marcada por los secretos familiares y las presiones sociales. Esta serie tiene pinta de ser un culebrón de los buenos, con giros inesperados y personajes que te encantarán odiar. Los secretos del Bósforo será un drama sofisticado y glamuroso que mostrará la vida de la alta sociedad de Estambul. La serie explorará temas como la ambición, el poder, la envidia, la traición y la búsqueda del amor verdadero. La familia protagonista se verá envuelta en un escándalo que revelará sus secretos más oscuros y pondrá a prueba sus relaciones. Kerem y Asli se enamorarán a pesar de las presiones sociales y los obstáculos que se interpondrán en su camino. La serie contará con escenarios lujosos, vestuarios elegantes y joyas deslumbrantes. Además, la banda sonora incluirá música pop turca actual y canciones originales que reflejarán el ambiente sofisticado de la serie. Los secretos del Bósforo promete ser un culebrón adictivo y lleno de giros inesperados que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos.
Y por último, pero no menos importante, les presento El legado de la rosa. Esta serie nos cuenta la historia de dos familias enfrentadas por un antiguo conflicto. La trama se desarrolla en una pequeña ciudad de la costa turca, donde los secretos del pasado amenazan con destruir el presente. En medio de esta guerra familiar, dos jóvenes, Eylül y Barkin, se enamoran, pero su relación estará prohibida por el odio que separa a sus familias. Esta serie tiene el potencial de convertirse en un drama romántico épico, con personajes complejos y una trama que te mantendrá al borde del asiento. El legado de la rosa será un drama romántico ambientado en un entorno rural y pintoresco de la costa turca. La serie explorará temas como el odio, la venganza, el perdón, el amor prohibido y la importancia de romper con el ciclo de violencia. La historia de amor entre Eylül y Barkin se desarrollará en un ambiente de tensión y conflicto, donde los secretos del pasado amenazan con destruir el presente. La serie mostrará la belleza de la naturaleza y la riqueza cultural de la región, con escenarios impresionantes y costumbres tradicionales. La serie contará con la participación de actores talentosos que transmitirán la complejidad y la pasión de sus personajes. Además, la banda sonora incluirá música folclórica turca y canciones originales que reflejarán el ambiente rural de la serie. El legado de la rosa promete ser un drama romántico épico y emocionante que resonará en el corazón de los espectadores. Y ahí lo tienen. 9 series turcas románticas que creo que nos enamorarán en 2025 y que espero, estarán disponibles dobladas y con subtítulos para que podamos disfrutar de ellas al máximo. Recuerden que estas son solo mis predicciones, pero estoy segura de que algunas de ellas se harán realidad. Estoy ansiosa por ver cuál de estas series se convertirá en un fenómeno mundial y qué nuevos actores y actrices turcos conquistarán nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. No se olviden de dejarme en los comentarios cuáles de estas series les gustaría ver y cuáles son sus predicciones para el futuro de las telenovelas turcas. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. También me gustaría saber qué tipo de historias les gustaría ver en las próximas series turcas. ¿Prefieren las comedias románticas ligeras y divertidas o los dramas intensos y emocionantes? ¿Les gustan las series de época o las historias ambientadas en la actualidad? Déjenme sus comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Sin su apoyo, este canal no sería posible. Así que una vez más gracias por estar ahí. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo lleno de romance, drama y mucha diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.